Como antecedentes de importancia, la paciente debe tener una menarquía a los 12 años, ciclos regulares, asma en la niñez, una apendicectomía vía laparoscópica en el 2019 en el Hospital San José Centro, una abuela y una tía con SEA papilar de tiroides. Al examen físico, pues encontramos una paciente con una tiroides aumentada de tamaño, con predominio en lóbulo derecho, adenopatías palpables en estaciones 2A y 3 derechas, menores de 1 centímetro. En cuanto a los laboratorios, pues encontramos una TSH, una T4 libre por dentro de rango de normalidad y una ecografía que reportaba múltiples nódulos bilaterales, el de mayor tamaño izquierdo de 12 por 14, más alto que ancho, con flujo de exploración Doppler y microcalcificaciones, así como un lóbulo derecho reemplazado por una lesión nodular con escaso flujo de la exploración Doppler, adenopatía menores de 1 centímetro en estaciones 2A, 2B y 3 con pérdida de hilo graso y trilaterales a nódulo de mayor tamaño. Esas lesiones fueron llevadas a patología, encontrando pues que la BACAF del nódulo tiroideo derecho, pues con un resultado un BT da 6, así como el BACAF del nódulo izquierdo un BT da 3, y la adenopatía de mayor tamaño, que fue la estación 3, positiva para compromiso metastásico. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se consideró una paciente con una evidencia de malignidad, muy probablemente secundaria a papilar de tiroides, por reportar la patología, con un compromiso linfático ipsilateral nódulo con patología positiva para malignidad, por lo cual se considera llevar una tiroidectomía total con un vaciamiento central más un vaciamiento radical del mismo lado. Que asimismo, por el antecedente familiar de la abuela y de la tía, con SEA papilar de tiroides y la edad de presentación de la paciente, seguimiento y acompañamiento por grupo de genética clínica. Entonces, pues teniendo en cuenta el caso presentado, formulamos unas preguntas como la primera: ¿existe evidencia actual de manejo sobre seguimiento del nódulo tiroideo y SEA diferenciado de tiroides en niños? También pues se nos ocurre, ¿el tratamiento escogido para la paciente pues, que acabamos de ofrecer es el indicado? ¿Qué factores de riesgo clínicos podría identificar en este caso? Y respecto al diagnóstico de tratamiento, ¿cuál es el pronóstico y la posibilidad de recurrencia para esta paciente? Iniciando entonces pues con la revisión de un nódulo tiroideo, pues encontramos que el nódulo tiroideo es una lesión descrita dentro de la glándula tiroides, que es radiológicamente distinta o ecográficamente al resto del parenquima tiroideo. Podemos encontrar la definición en la literatura de los incidentalomas, que son nódulos que no son palpables, pero son detectados por la ecografía, que en términos generales, respecto a lo que difiere la literatura, podemos decir que estos pacientes que tienen nódulos mayores de 1 centímetro son aquellos pacientes que pues son susceptibles de punción o de biopsia, así como de seguimiento ecográfico, como ya vamos a ver en lo mencionado en las guías. ¿Listo? En cuanto a la anatomía, podemos entonces definir que la glándula tiroides, pues embriológicamente, deriva de 3 puentes primitivas: un divertículo endodérmico en el área del foramen ciego, en la línea media de la base de la lengua, aparece más o menos a la 3ª semana de gestación, entre la primera y la segunda bolsa faríngea, que migra posteriormente hacia el cuello hacia alcanzar la posición donde normalmente está. Después de esto dará lugar a la mayor parte del tejido tiroideo, casi 1/3 del peso total de la tiroides. Ya hacia la 7ª semana, ya en la localización prelaríngea, recibe la fusión de estas dos masas de células derivadas, que son las cantidades de células foliculares más o menos del 30%. En este momento ya el conducto tirogloso ha comenzado a atrofiar, y estos remanentes del tejido a lo largo del trayecto migratorio dan lugar a la formación de los quistes del conducto cuando se cierra adecuadamente. La tiroides pues la podemos ubicar, pues es una glándula en forma de mariposa, compuesta de células foliculares, que son las encargadas de producir hormona tiroidea, que la encontramos debajo del cartílago tiroides. El limbo está justo por debajo del cricoides, adherido a la tráquea posterior lateralmente por el ligamento de Berry. Epidemiológicamente hablando, podemos encontrar que la prevalencia de los nódulos palpables es casi el 5% en mujeres y 1% en los hombres en zonas de normalidad de yodo. La ecografía de alta resolución puede encontrar nódulos entre el 19 al 68% de toda la población sana a la cual se le hiciese una ecografía de manera rutinaria. Dependiendo del grupo etario, como ya lo vamos a mencionar, ya sea la población pediátrica, que pues generalmente lo que vendría siendo una relación de mujeres 3:1 en cuestión de hombres. El objetivo de estas ecografías pues es excluir los pacientes que tienen
cáncer de tiroides, y la gran mayoría son tumores o diferenciados de tiroides, ya sea papilar y folicular, siendo pues un predominio en papilar un 90% y un 10% folicular. Hablando específicamente en la población pediátrica, pues encontramos que son diagnósticos de nódulos en pacientes menores de 18 años, aunque como vamos a ver más adelante, algunos estudios nos mencionan hasta 21 años, pues para lograr una muestra mayor. Es el 6% de total de las neoplasias pediátricas, pero en los nuevos estudios alcanza hasta ser casi el tercer tumor de todas las neoplasias malignas pediátricas. Hay un aumento en la prevalencia según el grupo etario, que en los últimos estudios del 2010 al 2016, encontrando una relación de 5 a 9 años por cada 10.000, 10, 14 más o menos 80.000 en prevalencia y 15, 19, 310.000, como vamos viendo el grupo etario. Del 2000 al 2017 hay un aumento casi de 0.6 a 1 por cada 100.000 en menores de 18 años y hay una mayor incidencia de género femenino a partir de los 10 años, encontrando una proporción de 0.3 niños a 1.2 niñas de los 10 a los 14 y una proporción de 0.9 a 5.3 niños de los 15 a los 19, siendo predominante hacia la un segundito que disculpen, siendo predominante hacia los 59 años, que es el pico en los adultos, que con una relación de casi 39 a 1 por cada 10.000. En cuanto al nódulo tiroideo, pues encontramos que los programas de tamizaje para pacientes con riesgo de enfermedad oncológica se recomiendan en base a la siguiente evidencia, tanto en adultos como en niños. Una demostración clara de un paciente que realmente esté en riesgo, una demostración de que el tamizaje permite la detección de la enfermedad y el diagnóstico temprano tiene un impacto resultado posterior tanto en la recurrencia como en la supervivencia, ya sea en adultos o en niños. El 5 a 10% de esta incidencia deseada de tiroides diferenciado tiene un evento en la familia. Y según Sharks, cuando solo familiares de primer grado son afectados, la probabilidad de enfermedad esporádica es del 62 al 69%. La tasa de malignidad de la población pediátrica de todos los nódulos tiroideos hallados simplemente ecográfica es del 22 al 26% versus un 10 a 15% de la totalidad de los pacientes llevados a ecografía. Encontramos pues que los nódulos generalmente, pues los que son mayores de 1 centímetro son los que requieren una evaluación diferente, exceptuando aquellos que tengan características de malignidad, como las voy a mencionar a continuación, o antecedente familiar de cáncer de tiroides, así como un antecedente propio de una neoplasia endocrina múltiple como factor de riesgo. En cuanto al nódulo tiroideo, pues con el descubrimiento de un nódulo se debe realizar una análisis completa, un examen físico centrado en la glándula tiroides y los ganglios linfáticos cervicales adyacentes. Los factores históricos pertinentes que predicen la malignidad incluyen un historial que tenga que ver la radioterapia de cabeza y cuello en la niñez, que ya lo vamos a mencionar, que tiene una vital importancia porque es el factor de riesgo con mayor evidencia para presentar y la prevalencia de la enfermedad, así como la exposición a radiación ionizante durante la niñez y la adolescencia, los carcinomas de tiroides familiares o síndromes de cáncer de tiroides, siendo el síndrome genético hereditario el que mayor prevalencia tiene el síndrome de Werner, así como las neoplasias endocrinas múltiples, un predominio de los tipos 1 y 2. ¿Cuáles son las características clínicas que pueden sugerir malignidad? Parálisis de las cuerdas vocales o, en algunos casos, la definición de disfonía o fonastenia asociada al aumento de tamaño del nódulo, así como una adenopatía palpable y que el nódulo sea fijo al tejido circundante. ¿Qué quiere decir eso? Que pues que tenga una mayor concentración y puede generar algún efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. En cuanto a la ecografía, pues encontramos cuáles son las indicaciones. Nódulos mayores de 1 centímetro, nódulos tiroideos menores de 1 centímetro con características sospechosas ecográficas, que tengan bocio multinodular o un incidentaloma, como ya lo mencioné. Entonces, ¿cuáles son los dos principales factores de riesgo para esto? Entonces, encontramos que la radiación en la niñez, ya sea terapéutica o incidental, o un niño que haya tenido muchas fracturas o procedimientos osteoarticulares con requerimiento de seguimiento radiográfico, tienen una asociación importante y es el único factor de riesgo con evidencia para desarrollar cáncer de tiroides a largo plazo. Los autores mencionan 3 picos diferentes
en los cuales ha habido un aumento significativo en la incidencia y prevalencia de la enfermedad. ¿Cuáles son estos tres picos? En la década de 1950, que eran los picos en los cuales pues, el advenimiento de la radiografía y las primeras tomografías, como la radiación en algunas patologías benignas, así como el segundo pico en 1981, después del accidente de Chernobyl, fueron estudiados todos los niños y adultos expuestos a la radiación, ya sea en la ciudad de Pripyat o hasta Kiev. Y el último pico, que fue el accidente nuclear en Fukushima en el 2011. Entonces se ha venido haciendo un seguimiento. Los últimos estudios pues lo que demuestran es que estos niños con mayor exposición a radiación no solamente han tenido una mayor prevalencia de incidencia de enfermedad, sino que son mucho más propensos a complicaciones y a patologías mucho más agresivas. En cuanto al estudio sérico imagenológico, entonces podemos encontrar ya más adelante, vemos los algoritmos, que la TSH, pues podemos definir lo que anteriormente se conocía un nódulo caliente o frío, dependiendo pues de si estaba o no suprimida y del resultado de la gammagrafía, por lo cual pues se realizaba la prueba de absorción. La calcitonina no se utiliza de manera rutinaria, se ha llegado al acuerdo que se beneficia en pacientes que van a ir a una tiroidectomía parcial, porque puede cambiar la conducta quirúrgica en pacientes que los ACAP no son concluyentes para sea papilar de tiroides, pensando en que sea una patología diferente a un CA desdiferenciado de tiroides. Aquí podemos encontrar cuáles son los hallazgos ecográficos según las guías de la ATA para mayor riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo, muy bajo sospecha o nódulos benignos. Y como pues ya vamos a encontrar adelante, pues los estudios basados en estas guías que han logrado pues no solo enfocarlo de mejor manera, sino concluir acerca de ciertos hallazgos que nos puedan llamar más la atención. En este caso, pues, la ATA nos define como alto riesgo de sospecha, pues, las microcalcificaciones que en la guía de ATA pediátrica, propiamente, que se definen como microcalcificaciones de patrón moteado, que sea de contorno irregular, hipoecoico, más alto que ancho, que tenga vascularidad. Riesgo intermedio, entonces simplemente que sea un nódulo sólido, hipoecoico y que los contornos sean regulares, y ya los de bajo grado que sean hiperecoicos, que sean sólido-quísticos, que tengan contornos regulares, espongiformes, que sea parcialmente quístico o quístico totalmente. Aquí encontramos pues la evidencia según pues los hallazgos en la biopsia, pues las características de estos, que pues cuando pues un nódulo de alta sospecha, pues cuando se recomienda según la evidencia. Entonces un nódulo que ecográficamente sea altamente sospechoso, pues está recomendado en mayores o iguales a 1 centímetro o menores a 1 centímetro. Ya cuando son de riesgo intermedio, pues lo que nos deja es cuando son mayores a 1 centímetro, pues sin o no tiene microcalcificaciones. Así cuando son de baja sospecha o no se considera la biopsia. Y el cambio importante de las guías a adultos a niños es que no simplemente van a biopsia, sino que ya entra en juego el seguimiento ecográfico a 3, 6 o 12 meses, dependiendo, como ya voy a mostrar más adelante en el algoritmo. En cuanto a la clasificación ecográfica de los nódulos, como venía diciendo, dependiendo del tipo de composición, la ecogenicidad, el tipo de márgenes y el contenido, pues nos da un tipo de puntuación para pensar en lo que vendría siendo pues el sistema de reporte de datos pues para ecográfico, que era lo que es el TRAT, que cada vez pues tiene una menor relevancia clínica por los estudios comparados con los resultados histopatológicos. Encontramos lo mismo para las biopsias y los tamaños, dependiendo del TRAT. Entonces, pues, este es un estudio importante, que es un estudio retrospectivo en los cuales se evidenciaron 1083 nódulos, 1024 pacientes con una media edad de 51 años. No hay estudios respecto a vascularidad en pacientes pediátricos. Sin embargo, es importante para concluir que la vascularidad por sí sola no es un factor de riesgo que indique malignidad. La malignidad está cuando esta vascularidad o el flujo Doppler a la exploración durante la ecografía se ve asociada a un patrón de microcalcificaciones. Se duplica casi el riesgo de ser de malignidad a simplemente la vascularidad por sí sola.
Aquí encontramos pues cómo es el diagnóstico dependiendo del Doppler, del tipo de lesiones, vasculares o no, con la presencia de la vascularidad sea intranodular o periférica, dependiendo de esto y con la asociación diferente a los tipos de características, no es concluyente para definir como la vascularidad per se. ¿Cuáles son las características de un nódulo de un CA papilar versus un CA folicular? En este cuadro comparativo encontramos pues como un nódulo de un CA papilar, la señal Doppler no tiene un valor predictivo, generalmente son hipoecoicos, son calcificados, las dimensiones son más anchos que altos y son mucho más frecuentes. Respecto a los nódulos sugestivos de CA folicular, que son mayor riesgo de malignidad, son hiperecoicos, no son calcificados, siguen siendo más anchos que antero-posterior y son mucho menos frecuentes. ¿Cuándo toma mayor importancia esto? Con la correlación histopatológica de la clasificación de Bethesda, que vemos a continuación. Cuando un diagnóstico de Bethesda no es insatisfactorio, si es benigno, si tiene una tipia de significado indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2 y 3. Cuando sospecha una neoplasia folicular y el patrón de la descripción microscópica del estudio histopatológico sugiere celularidad folicular más no papilar. Y cuando son sospechosos de malignidad, dependiendo del porcentaje, que puede ir en un promedio de 70, pero alcanza hasta casi un 97%, y cuando son malignos, que es lo que se reporta como un Bethesda 6, dependiendo del tipo, pero pues la malignidad va del 91 casi al 100%. Bueno, en cuanto a las categorías, como las venía mencionando, cuando según los niveles de recomendación que debo hacer, ahí varía ya lo que viene siendo el algoritmo, como lo voy a mencionar a continuación, respecto a lo que viene siendo lo que hacemos con los adultos, a lo que se debe hacer con los ciudadanos pediátricos según las guías y los estudios recientes. Aquí encontramos las guías ATA para adultos, el algoritmo de evaluación dependiendo de un nódulo sospechoso, ¿sí? Encontramos dependiendo cuando las características ecográficas e histopatológicas, dependiendo del sistema Bethesda, que nosotros decidimos si hacer seguimiento, si repetir la biopsia o si dar manejo quirúrgico. Este es el algoritmo. Que ya respecto a los niños, ya vamos a ver los siguientes gráficos después de hablar de las guías ATA 2016 para niños. Entonces, pues es la evaluación de la malignidad en la enfermedad multinodular. Entonces, es una recomendación fuerte por la ATA. Todo nódulo mayor de 1 centímetro con cambios ecográficos sospechosos debe estudiarse como un nódulo solitario. Cada nódulo mayor de 1 centímetro tiene un riesgo independiente de malignidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente con neoplasia multinodular que juega un papel importante en los niños, no solamente debo considerar la hemitiroidectomía, sino la tiroidectomía, y esto va más hacia los estudios recientes en los cuales, dependiendo del tipo de nódulo y la consecución de estos, genera un manejo un poco más agresivo en los niños por la tasa de recurrencia, por la agresividad de enfermedad en los niños. En cuanto al manejo no quirúrgico del nódulo tiroideo, pues generalmente se asocian nódulos tiroideos benignos sintomáticos, de crecimiento progresivo, con presiones clínicas, son de finalidad cosmética, tienen ausencia de efectividad médica y pues lo único que tienen una ventaja frente al manejo quirúrgico pues es la ausencia de cicatrices y de las complicaciones inherentes a cada procedimiento. Dentro de los manejos del nódulo tiroideo, manejo médico, manejo no, pues encontramos pues la inyección percutánea de etanol, que realmente pues el principio es realizar una necrosis de coagulación por una trombosis de los vasos pequeños, realizando cambios inflamatorios y reducción del volumen al realizar una infiltración directa sobre los nódulos. La evidencia de esto pues es, como les dije antes, es simplemente cosmético, no tiene ningún nivel de recomendación, es algo que se está haciendo en consultorio por algunos endocrinólogos. ¿Qué ventajas dice? Pues son útiles para nódulos quísticos, la recurrencia simplemente pues requiere un drenaje, no se necesita una anestesia general, costo efectivo pues se podría hablar de que es tolerable y seguro, es ambulatorio, no provoca disfunción ni nada autoinmune y genera una contracción que puede persistir hasta los 5 años según los estudios que lo favorecen. ¿Cuáles son sus desventajas? Que pues
al ser un procedimiento guiado por ecografía, pues es operador dependiente. Puede generar parálisis de cuerdas bucales transitorias por las inyecciones si son cercanas o dependiendo del tamaño de los nódulos. Tiene una mala distribución, pues, para los nódulos sólidos. Algunas manifiestan dolor posterior, ya sea mandíbula y tórax, y puede generar fibrosis que puede dificultar una cirugía en caso de presentar malignización del nódulo. Cuando una ablación por láser, entonces, pues es un tipo de energía monocromática susceptible de proyectar blancos reducidos desde fuentes primarias. Estas fuentes más comunes pueden ser neodimio, iclinio o aluminio y generan ondas de amplitud de 820 a 1060 nanómetros con una temperatura de 46 a 100 grados. Es un poco más de lo mismo, fines estéticos, no tiene evidencia para patología neoplásica, y pues tienden una recidiva a un año mucho mayor incluso que la inyección percutánea talar. La ablación de tiroides por radiofrecuencia, que ha estado en vogue pues, por algunos endocrinólogos en lo que nosotros pues, podemos ver en la práctica clínica, sobre todo en adultos. Es para nódulos benignos o aparente recurrencia maligna, pues se trata de unas agitaciones que intentan seguir la corriente alterna para generar una ablación completa del nódulo por fricción y generando una desnaturalización de proteínas y muerte celular. Según artículos, presenta algo de evidencia para nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, sin poder brindar una solución completa a la patología. Teniendo en cuenta esto, llevaba a los niños, pues al ser patologías más agresivas en los niños, que incluso al diagnóstico ya se asocia entre un 20 y un 25% de probabilidad de tener compromiso neoplásico secundario, pues estos manejos médicos pierden importancia. Cabe mencionarlo sobre esto. En cuanto al manejo específico en los niños, pues las pautas anteriores para el tratamiento de los nódulos y los cánceres tiroideos estaban dirigidas simplemente a los adultos. Sin embargo, en comparación con los adultos, como he mencionado durante toda la charla, las neoplasias tiroideas en la población pediátrica presentan diferencias en la fisiopatología, la presentación clínica y los resultados a largo plazo, teniendo en cuenta la sobrevida de estos pacientes casi de un 99%. La posibilidad de recurrencia y de complicaciones inherentes a cada procedimiento aumenta respecto a los adultos. Además, la terapia que puede recomendarse para un adulto puede ser no apropiada para un niño que tiene un riesgo bajo de muerte, pero un riesgo mayor de daño a largo plazo, como acabé de mencionar. Por estas razones, se necesitaban unas pautas únicas para niños y adolescentes con tumores de tiroides. Por eso, un grupo encargado de la ATA desarrolló una serie de preguntas clínicas relevantes que para la elaboración de estas guías durante abril del 2014 para publicarlas a finales de 2015, inicios del 2016. Encargándose de esto, de formular unos algoritmos y 32 recomendaciones con los niveles diferentes desde la recomendación de que estos procedimientos deben hacerse en las manos más expertas, como en procedimientos de cuidado crítico para niños y que tengan todo tipo de manejo, de poder brindarle un manejo integral al paciente pediátrico. Encontramos pues el TNM que nos dice la ATA del 2016 para los niños. Entonces, encontramos una clasificación de T1 a T4, siendo T1A lo que conocemos en los adultos como microcarcinoma. Sin embargo, en los niños es un tumor menor de 1 centímetro limitado simplemente a la tiroides. Un T1B, que son tumores que llegan hasta los 2 centímetros y están limitados a la tiroides. Ya los T2, que son tumores que van de los 2 a los 4 centímetros y están limitados a la tiroides. Un tumor T3 es considerado tumores de más de 4 centímetros que están limitados a la tiroides o algún tipo de extensión mínima extratiroidea. Y ya los tumores T4A y T4B son tumores que se extienden a la cápsula e invaden tejido celular subcutáneo, laringe, tráquea, esófago, nervio laringio recurrente. Y los T4B son tumores que invaden la fascia prevertebral o en casos que tengan compromiso vascular que se considerarían irresecables inicialmente. Ya en cuanto a la N para la evaluación de los nódulos durante el proceso quirúrgico, pues encontramos que en X son pacientes que no se ha hecho una valoración, un N0 que no tiene, pese a un estudio completo de la pieza quirúrgica, no tiene evidencia de metástasis en nódulos en compartimiento central, y N1B, entonces hablaríamos a un paciente que ya tiene compromiso hacia compartimientos laterales.
Ya la metástasis, pues lo mismo, X0, pacientes en los cuales no se ha medido la posibilidad de metástasis, M0, pacientes que no tienen metástasis a distancia pese a los estudios realizados, y M1, pacientes que ya tienen un compromiso a distancia. Es importante mencionar que la guía nos dice que todos los niños se comportan como un estadio 1. Todos los niños se comportan como un estadio 1. La ATA nos da los niveles de riesgo dependiendo del manejo posoperatorio en los niños. Cuando hablamos de un bajo riesgo de enfermedad que está confinada simplemente a la tiroides sin compromiso nodular ni metástasis, con unos valores de tiroglobulina en metas de 0,5 a 1 en los seguimientos. ¿Cómo debo seguir a estos pacientes? Con una ecografía en los 6 meses posoperatorios durante los primeros 5 años y un perfil tiroideo completo. Respecto a cuando mencionar un riesgo intermedio, pues encontramos en enfermedad que no tenga compromiso extensivo, que no sea un T4A, por decirlo así, que se compruebe que tenga compromiso nodular central y que la meta de los niveles de tiroglobulina y de TSH son menores de 0,1 a 0,5. También se deben seguir con ecografía un poco más, ecografías cada 6 meses durante los primeros 5 años, de 6 a 12 meses, dependiendo de del resultado y pues lo que voy a mencionar adelante, que es lo que es la estratificación dinámica del riesgo. En cuanto a los altos riesgos, pues son pacientes que ya tengan pues enfermedad regional, metástasis conocida previa o tumores que tengan compromiso con una extensión local. ¿Cuál es la idea y cuál es el gol? Tener esos pacientes totalmente suprimidos, que con una TSH menor de 0,1, y el seguimiento de estos pacientes es con ecografía cada 6 meses y dependiendo pues de lo que viene siendo la estratificación dinámica del riesgo. Encontramos acá pues lo que viene siendo los cambios de la escala ATA desde el 2009 al 2015, cuáles son los riesgos, del riesgo bajo al riesgo intermedio, encontrando en cuanto a riesgo bajo, una parte en el cual pues, nos dicen que los compromisos gangliones ausentes o hasta 5 ganglios con micrometástasis van a dar un riesgo bajo. Los cánceres que son de variedad folicular encapsulado intratiroideo también son de riesgo bajo, así como los microcarcinomas, que pues en los niños, como les mencioné, pues todos los niños se comportan como un estadio 1. En cuanto al riesgo intermedio, pues ya los pacientes que tengan invasión vascular ya no se tiene en cuenta lo que llamaban invasión linfovascular presente, se debe medir de forma diferente, así como tiene que ser el compromiso ya a tejidos blandos, que ya pues trata un riesgo intermedio por un compromiso local. Cuando tienen más de 5 ganglios de hasta 3 centímetros y cuando son microcarcinomas que tengan ya conocida una mutación de un BRAF, de un BRAF 600C mutado, sí se sabe. Y ya para un riesgo alto son pacientes que tengan compromiso ganglionar con nódulos mayores de 3 centímetros o que tengan una neoplasia folicular con más de 4 focos de invasión. ¿Cómo hablamos de esto? Pues dependiendo, como les mencioné, pues los niños todos se deben mencionar como un estadio 1. Cualquier T, cualquier N, cualquier M por la importante sobrevida y por el riesgo de recurrencia. ¿Cómo nos evalúa la ATA? La respuesta dependiendo al tratamiento dado. Entonces, esto es lo que se conoce como una estratificación dinámica del riesgo. Yo opero a mi paciente, dependiendo de la patología, le doy una clasificación inicial de un riesgo, sea intermedio, bajo o alto, para ver si ya doy un manejo. Sí, dependiendo del manejo que yo le haya dado, si fue un riesgo bajo, seguimiento en 6 semanas con un perfil tiroideo completo. Si fue un riesgo intermedio, paciente fue a iodoterapia, ablación. Después de la iodoterapia debo tener de 6 a 9 semanas un perfil tiroideo completo con el rastreo o con el mapeo post-iodoterapia negativo para metástasis iodo-captantes. Y si tengo un riesgo alto, exactamente igual, un paciente que va a iodoterapia con mayor dosis y debo tener un seguimiento que de 6 a 9 semanas después de la ablación con un mapeo sin metástasis iodo-captantes y un perfil inicial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dependiendo de lo que yo tenga en los niveles de tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y el nivel de supresión de TSH, yo debo clasificar los pacientes entre una excelente respuesta, una respuesta bioquímica incompleta, una respuesta estructural incompleta y una respuesta indeterminada. Y dependiendo de esto, debo llevar
a distintos tipos de manejo. Yo te puedo tener un paciente que fue un paciente estadio 1, T1A, N0, M0, que no falló terapia, pero en el seguimiento tengo una tiroglobulina por encima de los niveles normales o tengo una adenopatía palpable. Entonces, esto lo vamos a manejar acá en los algoritmos propios de las guías ATA. Este es de vital importancia, es el principal algoritmo, que es el cual que nos habla del manejo del nódulo tiroideo. Este manejo inicial del nódulo tiroideo pues nos dice si tiene características o no, si un nódulo sospechoso o un nódulo solitario, pues podría sí o no hacer la gamografía dependiendo del nivel de TSH, si es hipercaptante, lo que clasificaríamos previamente como un nódulo caliente, iría a cirugía. Si no, pues debería llevar el paciente a un BACAF. Entonces, hay tres posibilidades: que me haga que sea un nódulo benigno, ¿sí? Que sea un nódulo inadecuado o que no sea positivo para diagnóstico, así como que tenga sospecha o sea indeterminada. Entonces, si yo hablo de un nódulo benigno, si pueden ver respecto a la guía previa y al primer algoritmo de la ATA que les mencioné para adultos, el principal cambio es que en niños no hablamos de clasificación Bethesda, hablamos de benignidad, de un diagnóstico inadecuado o de un nódulo que es sospechoso o indeterminado. Entonces, dependiendo si es benigno, debo repetir la ecografía en 6 a 12 meses, ¿sí? De las dos posibilidades, si cambió o no cambió el nódulo, pues ya debo decidir si no cambió el nódulo, pues debo hacer una ecografía de 1 a 2 años, exactamente igual que nosotros. Y en lo que viene siendo, si el nódulo cambió, si creció más o menos 3 veces su valor normal, si ahora tiene microcalcificaciones, si ahora tiene exploración, flujo a la exploración Doppler, pues debo hacer un BACAR. En la otra posibilidad, que no haya tenido un inadecuado diagnóstico, en los adultos es impracticable tener que realizar un nuevo BACAF. Sin embargo, en los niños se debe realizar una ecografía o un nuevo BACAF, pero en 3 a 6 meses. Esto para determinar el cambio de los nódulos y de las características y el cambio del significado histopatológico. Si el nódulo no está estable, pues debo repetir la ecografía de 6 a 12 meses. Si el nódulo cambió o varió, pues el paciente va a ir a cirugía. ¿Listo? Dependiendo de lo que pase en cirugía, pues si el paciente tiene la patología reporta benignidad, pues bueno, no hay ningún inconveniente. Se debe realizar el seguimiento según niveles de tiroglobulina y los niveles de TSH, de supresión de TSH, que no deben estar cercanos a la normalidad. Si ya tengo pacientes que fue malignidad, pues ya debo decir si es de qué tipo, si es un tumor diferenciado de tiroides o si es un tumor diferenciado, el tipo de manejo que debo dar. Ya el segundo algoritmo que nos habla exactamente, pues, dependiendo del seguimiento postoperatorio de estos pacientes. Entonces, este seguimiento y la estadificación que nos brinda también es un poco diferente a los adultos, dependiendo del conocimiento no de metástasis a distancia y de los niveles de tiroglobulina. Debo tener niveles si están estimulados de tiroglobulina, si están en un rango indeterminado, si están en un rango alto. Dependiendo de esto y de la recepción previa de la estadificación inicial, si fueron o no fueron a iodoterapia, del tipo de metástasis yodocaptantes. Si tengo metástasis yodocaptantes y puedo ir nuevamente a iodoterapia, pues voy nuevamente a iodoterapia. Si la iodoterapia no me hace nada o no, debo determinar mediante otro tipo de estudio imagenológico, ya sea un PET scan, para determinar si tengo una lesión que sea resecable. Si tengo una lesión que es resecable, pues obviamente debo ir a cirugía. En cuanto a la figura, pues es el manejo del paciente pues, pediátrico con sospecha de enfermedad residual. Como les venía diciendo, entonces, dependiendo de eso, dependiendo de los resultados de la ecografía, de la terapia o no terapia que tengan con iodoterapia y de los niveles de tiroglobulina, el gol de esto es saber si tengo o no tengo una recidiva estructural que sea susceptible de manejo quirúrgico. Y ya pues el algoritmo que nos viene la data para pacientes que tengan ya metástasis conocida a distancia, pues dependiendo si o no tienen un tag de tórax, que el principal, la principal metástasis diferente a la metástasis linfática, pues es tórax. Debo tener en cuenta el seguimiento. Del seguimiento debo tener en cuenta el tipo de nódulos que tiene, el tamaño de los nódulos, el seguimiento y sobre todo los niveles de tiroglobulina y de supresión que tengo de TSH, así como
el tipo de lesión que tengo, si es estructuralmente resecable o no. Ya dependiendo si no funciona yo, si la metástasis no es yo captando y si yo tengo tirolobulina elevada, pues debo intentar, pues es lo que viene en el tratamiento, que son las terapias target, para lo cual pues voy a mencionar más adelante algunos de los estudios pues con secuenciación del genoma para iniciar manejo con estos. Qué pena, no estaban corriendo los algoritmos. Entonces, pues, este algoritmo, que pues es el segundo algoritmo que les digo, que es el seguimiento postoperatorio, este que es el algoritmo que les mencioné en búsqueda de residuo estructural, y este que es el algoritmo en el cual pues nos presentan cuando ya tenemos metástasis conocida. Ahí está. En cuanto a los artículos actuales, este es un artículo pues que nos trata de determinar la relación que hay entre las características que sean demográficas y ecográficas de los nódulos tiroideos y la malignidad en la población pediátrica. Más o menos, este es un estudio retrospectivo en el cual se identificaron todos los pacientes fueron menores de 19 años y fueron todos llevados a biopsia por vaca entre enero del 2004 y el 2017. Se registraron la edad, el sexo, el aspecto de la glándula y las características ecográficas. Estos se analizaron un total de 404 nódulos en 314 pacientes con un predominio de 82.8% mujeres en un rango de los 2 a los 18 años con una media de 14 años. Un total de estos nódulos, el 77, un 19% eran malignos, la mayoría de los cuales eran papilarotiroides, un 88.3% de estos, y los demás foliculares. La tasa de cáncer en los pacientes con nódulo solitario fue mayor que en los pacientes con bocio multinodular, casi un 29 frente a un 14%. Concluyendo entonces que en los niños los nódulos tiroideos, los nódulos solitarios y el tamaño que sean más alto que ancho y el parénquima que sean de contornos y las calcificaciones de patrón moteada son mucho más sugestivos de malignidad que cualquier otro hallazgo ecográfico, y pues mencionan la predominancia que ya conocemos de mujeres a hombres. Este otro artículo pues que trata de ver la efectividad pues de la ecografía en la predicción del cáncer de tiroides, pues es una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual pues lo que se buscaba era resumir toda la literatura posible relacionada a la precisión de la ecografía de los nódulos tanto en niños como en adultos, encontrando pues que la evidencia pues de una ecografía, de que la característica ecográfica por sí sola no es concluyente de malignidad. Sin embargo, se concluye con un nivel de evidencia completo que un paciente, que los nódulos de contenido quístico y aspecto espongiforme se pueden considerar netamente benignos, ¿sí? Con un valor totalmente significativo, con una significancia del casi 90%. En cuanto a este otro artículo que encontramos, pues lo que nos menciona es la evaluación del nódulo tiroideo pues respecto a la ecografía y la radiografía de alta resolución sin punción. La punción, pues el BACAF en la técnica, pues es el gol estándar, como ya lo sabemos, en el protocolo del diagnóstico del nódulo tiroideo. Sin embargo, pues es un procedimiento que los pacientes refieren como molesto, que si el paciente, que niños muy pequeños, no, pues, no sé, que el niño no se mueva, tener que llevarlo a una sedación para poder tomar una muestra significativa y poder tener un valor histopatológico significativo, pues hace que se busquen otro tipo de diagnósticos que tengan una precisión diagnóstica muy similar, por lo cual salió este estudio, pues que buscaba pues establecer en qué nódulo se podía evitar el BACAF y que pudiéramos tener un diagnóstico de estos. Esto fue un estudio que se hizo prospectivo, no aleatorizado, en los cuales pues, se incluyeron tanto nódulos solitarios como un bocio multinodular. Pues se analizaron 221 nódulos tiroideos, de los cuales 32 fueron malignos, simplemente el 14%, de los cuales los hallazgos ecográficos que mayor predijeron malignidad fueron la estructura hipoecoica, las microcalcificaciones y la vascularización periférica. Y respecto a la elastografía, el patrón elastográfico 1 y 2 se asociaron a benignidad con un valor de P totalmente significativo.
Sin embargo, los valores elastográficos no son concluyentes para determinar malignidad. Entonces podríamos hablar de que la elastografía tiene un valor diagnóstico para determinar benignidad más no malignidad en los nódulos tiroideos. Este es un artículo realizado por los grupos de Hong Kong, Rusia, en los cuales nos evidencian pues la tiroidectomía en los pacientes pediátricos como un reto quirúrgico. Ellos realizaron un estudio, una revisión, una serie de casos entre todos los pacientes llevados a tiroidectomía en la población pediátrica posterior al incidente nuclear de Chernobyl, encontrando en que estos pacientes, el 25% de todos los pacientes que ellos llevaron a cirugía ya tenían metástasis linfática y requirieron cirugías mucho más agresivas con tasas de recurrencia mayores, de lo cual podían concluir que los pacientes después de esto, realizando tiroidectomías pese a estudios histopatológicos indeterminados, que con compromiso de enopatías, también compromiso que no sea positivo para cáncer, pero también indeterminado, se benefician de cirugías más agresivas para disminuir la tasa de recurrencia con una mayor tasa de complicaciones, que sobre todo de lesiones neurovasculares dependiendo del tipo de infiltración, es lo que reporta. En cuanto a este artículo que pues nos habla pues de lo que viene siendo el cáncer de tiroides en la población pediátrica, lo que nos habla pues es un artículo reciente del 2019 en lo cual pues nos habla específicamente de la epidemiología después de los 3 picos mencionados, así como las causas extratiroideas y de las complicaciones asociadas. Es un artículo de revisión en los cuales pues nos brinda una información acerca de todo lo que pues les he mencionado anteriormente sobre la incidencia, prevalencia en los tumores de tiroides en la población pediátrica, qué pruebas diagnósticas son las mejores y el tratamiento brindado. Este es un artículo pues, que nos habla de la recurrencia y las complicaciones en la población pediátrica y adolescente en pacientes con CA de tiroides, que con un alto volumen en la práctica clínica, pues lo que nos habla es que pues, los enfoques de tratamiento para cáncer de tiroides papilar, pues lo habíamos hecho siempre como se hacía en adultos, y realmente no, como les he mencionado durante toda la charla. Los tumores diferenciados pediátricos demuestran una mayor propensión a la afección de ganglios linfáticos, metástasis tempranas y recurrencia, lo que nos hace realizar y basado en la revisión de las guías ATA, proponer diagnósticos más agresivos. Este estudio se realizó pues de una manera retrospectiva, incluyendo pacientes desde los 18 meses hasta los 21 años, pues que es la limitación de que son pacientes que incluimos como mayores de 18 años, encontrando que la enfermedad residuó más o menos con una media de 25 pacientes a 25 meses en pacientes que tuvieran ya un compromiso linfático lateral unilateral previamente diagnosticado, así como los pacientes que fueron llevados a cirugías con vaciamientos laterales y bilaterales agresivos con sospecha de enfermedad metastásica o confirmada, que fueron 3 pacientes de todos los llevados al estudio, la recurrencia a 5 años fue 0. Los predictores que ellos daban de recurrencia eran tumores mayores de 1 centímetro con valores de P muy significativos, que la enfermedad lateral, la invasión linfovascular, la invasión extracapsular y la multifocalidad. También pues vieron que era predominante en raza no caucásica, pero no fue estadísticamente significativo. Concluyendo que pues, los tumores diferenciados o el CA papilar en la población pediátrica se asocia a una excelente supervivencia, aunque la recurrencia es común, sobre todo en pacientes que tengan un solo ganglio ya positivo previo al procedimiento o como hallazgo intraoperatorio. Y los predictores de recurrencia pueden ser muy variables y pueden estar influenciados simplemente por la extensión de la enfermedad, los antecedentes o factores de riesgo previos del paciente,
que pues esto fue un estudio que se hizo, una serie de casos retrospectiva, pues con un nivel de evidencia bueno. Por eso encontramos a continuación, pues lo que vienen siendo que ellos mencionan respecto a las características demográficas de los pacientes, nivel de recurrencia. Como vemos, pues el nivel de total de tiroidectomías, ya sea con tiroidectomía con vaciamiento central, con unilateral, bilateral o otro tipo de vaciamiento, presenta menores tasas de recurrencia. Tiene predominio de ser mujer y lo que viene siendo en raza caucásica. Vemos las curvas de Kaplan y Meyer dependiendo pues de la recurrencia basada pues en el tipo de procedimiento. Como vemos pues que la tiroidectomía total pues la recurrencia es menor, pero pues teniendo en cuenta que los tumores que fueron llevados a tiroidectomía total sin vaciamiento central eran pacientes que tenían un diagnóstico histopatológico prequirúrgico indeterminado o nódulos menores de 1 centímetro. Vemos las curvas de Kaplan y Meyer de este lado, que respecto a la recurrencia basada en la estratificación, vemos pues cómo pueden corroborar todo lo que nos proponen las guías ATA, pues en una muestra muy importante de pacientes, que viendo pues cómo los pacientes de bajo riesgo a 150 meses no presentaban recurrencia, y los pacientes con un alto riesgo ya a 100 meses tenían casi la totalidad con recurrencia. Respecto al tipo y los resultados, dependiendo de la estratificación del riesgo, pues encontramos cuáles son los principales, pues, que nos vienen viendo, donde toma una vital importancia el tipo de tiroidectomía que se hace, la resección y las complicaciones asociadas para determinar, pues, qué complicaciones se llevan o no hacia los grupos etarios asociados y descritos. Este es un muy buen artículo en el cual pues lo que trata de llevarnos es a un panorama dependiendo pues de la secuenciación genética de cada uno de tiroides, porque lo que buscaba era diferenciar las mutaciones genéticas tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Que lo que se hizo pues fue buscar una población más o menos homogénea entre población pediátrica y población adulta y con todos con tumor comprobado de tiroides. Que el problema de lo que mencionaban de los sesgos ya eran pacientes que habían sido operados, pero pues se le hicieron la secuenciación genética de estos pacientes, encontrando una importancia que en lo cual lo vendría siendo PIRAF, PITEN, RT13 y NKT3K, que eran los principales mutaciones y acortamiento de telómeros que en cada uno de estos pacientes. ¿Qué encontraron? Que los tipos de los tipos genéticos de las mutaciones asociadas en los pacientes pediátricos eran los mismos, las mismas mutaciones de los pacientes adultos. Sin embargo, las mutaciones que se asociaban en tipos de tumores menos agresivos en los niños, como el BRAF, ¿sí? En los adultos, como el BRAF, que se asociaban a mayor agresividad en los niños, casi en un 40%. Por lo cual, que concluían pues que respecto a la mutación genética descrita, que no se puede diferenciar el tipo de mutación, pero sí se puede determinar un tipo o un nivel de agresividad más alto en una población pediátrica que en una población adulta. Respecto a las preguntas que inicialmente realizamos respecto al caso, ¿existe evidencia actual de manejo sobre el seguimiento del nódulo tiroideo y se ha diferenciado de tiroides en niños? Pues creo que demostramos los estudios actuales cuando las guías ATA fueron realizadas entre 2014 y 2015 para publicarlas hacia el mundo y empezar a implementarse hacia el 2016. Los estudios de los cuales se tomaron para realizar las guías eran muy pequeños, las series de casos eran muy pequeñas. Sin embargo, posterior a esto, lo que veníamos mostrando después del tercer pico, que después del 2011 pues ha habido un aumento secuencial en la prevalencia e incidencia de los tumores, sobre todo diferenciales de tiroides en los niños. Por lo cual pues sí existe evidencia, las guías son claras y la estratificación no hay un panorama muy claro que respecto a una diferencia notoria en el seguimiento respecto a lo que viene siendo la ecografía o los niveles séricos del perfil tiroideo, como ya lo mencionamos en la guía.
El tratamiento escogido para la paciente es indicado, pues si tenemos en cuenta lo revisado en las guías, la paciente fue llevada a una tiroidectomía total con un vaciamiento radical unilateral porque ya tenía una metástasis corroborada, por lo que se dio el manejo claro a la paciente. Entonces se ofreció el manejo necesario y soportado en la evidencia y en los niveles de recomendación. ¿Qué factores de riesgo clínicos podría identificar en este caso? Pues en esta chiquita lo que podríamos pensar es que tanto el aumento de tamaño progresivo como la asociación a fonastenia nos podría hablar más la masa palpable y el hallazgo de las adenopatías que ya nos podrían dar una predicción de malignidad. Y respecto al diagnóstico de tratamiento, ¿cuál es el pronóstico y posibilidad de recurrencia de esta paciente? Pues dependiendo del tipo de resección, porque no tenemos la patología aún, que pues realizando una resección ya la niña al tener una metástasis corroborada prequirúrgica de lateral debe ir a iodoterapia según las guías, pero el pronóstico de recurrencia y la sobrevida a 10, 20 años es casi el 90%. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias por la presentación. Eh, no sé si el doctor Baiter, cirujano de cabeza y cuello, nos quiera eh, complementar algo de la charla. O el doctor Juan Pablo Luengas, también lo vi por ahí. ¿O alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca del tema? Buenas noches. Un tema muy interesante. Felicito a Jesús por la presentación del tema, un tema sumamente interesante. Hizo un enfoque muy adecuado del nódulo tiroideo en pediatría, ¿no? A veces no es fácil, como decía Jesús José, eh, en la actualidad, la patología del cáncer de tiroides en la población pediátrica está incluso reportado como una de las neoplasias más frecuentes. Me llamó la atención y le comentaba él en la tarde que la semana pasada hicimos la revisión de casos, pues de estadísticas del cancerológico y tenemos en la población de mujeres adolescentes el cáncer de tiroides como la tercera neoplasia más frecuente en los últimos años. Entonces esto hace que el incremento de esta enfermedad pues sea muy relevante y así pues tener una, un conocimiento de la misma y de cómo hacer un abordaje pues sea el adecuado. Como decía Jesús, a diferencia de los adultos, la presencia del nódulo tiroideo incluso está reportada con una posibilidad de malignidad de hasta 4 veces más alta que en la población pediátrica que en los adultos. O sea, si tenemos un nódulo tiroideo en un niño, tenemos una posibilidad de que sea 4 veces más alta la prevalencia del mismo. Hasta el año 2015, que están las guías de la data anteriormente, las guías de la data 2009 tenían una parte pediátrico, pero en el año 2015 a 2016 salen las guías de la data en las cuales pues se hace el enfoque del nódulo tiroideo en la población pediátrica. Y uno de los algoritmos que presentó, tal vez el más importante, en el cual, pues dependiendo de el bacáfono del mismo para hacer la tiroidectomía, ¿no? Entonces, ese algoritmo en el cual se ve si tiene la TSH suprimida o no, llevar el paciente al BACAF y dependiendo de si es indeterminado, si es benigno, si es sospechoso, pues se lleva a la cirugía y también anteriormente pues se usaba la gamografía de rutina en los niños y ahora pues ya realmente solamente lo estamos usando en pacientes hipertiroideos con nódulo tiroideo para determinar si el paciente
requiere o no la cirugía, la cual cuando tenemos confirmación de que sea un carcinoma, pues es la tiroidectomía total, porque recordemos que la multifocalidad se presenta casi hasta en un 40-50%, entonces en la población pediátrica la cirugía es la tiroidectomía total. Con el vaciamiento central, según la guía de la ATA, pues nosotros siempre lo hacemos, pero digamos que la guía lo que habla es que el vaciamiento central está, digamos, a discreción del cirujano que lo hace, dependiendo de ciertos factores como la confirmación histopatológica de malignidad, el tamaño ganglionar y en general a veces inclusive a gusto del cirujano, ¿no? Pero en general siempre, siempre, y lo que decía Jesús, está demostrado que en algunos estudios la sobrevida más que la sobrevida, porque la sobrevida sigue siendo alta en sus pacientes, el riesgo de recaída pues es mucho menor cuando se hace vaciamiento central. Anteriormente los pacientes se llevaban a vaciamiento radical modificado del cuello, ipsilateral, tuvieron no ganglios o a veces solamente con los ganglios palpables o ganglios sospechosos ecográficamente. Lo que ahora se requiere es la demostración histopatológica de malignidad en estos ganglios para llevar el paciente a un vaciamiento radical modificado de cuello. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos, ¿no? Es un tema muy amplio, muy interesante, que pues se presta para seguir hablándolo. Tiene a diferencia, algunas diferencias con los adultos, ¿no? Inclusive hay personas que dicen que ya a nivel altamente molecular, el cáncer de tiroides en la población pediátrica es diferente al cáncer de tiroides de los adultos, como otros tipos de carcinomas, como por ejemplo el melanoma, otro tipo de tumores o el tumor carcinoide, que pueden ser considerados tumores, cánceres con un porcentaje de sobrevida y benignidad supremamente altos, a diferencia de los adultos, ¿no? Por ejemplo, en los niños, el transportador sodio-yodo, que a diferencia de los adultos puede ser bajo, en los niños lo encontramos muy alto, lo que hace que tengan una supervivencia y una susceptibilidad al yodo muy alto. Entonces, pues eso impacta mucho en la sobrevida de estos pacientes, ¿no? En general, les va muy bien con una sobrevida supremamente alta. La mortalidad que nosotros tenemos no es baja, incluso en pacientes con metástasis pulmonares importantes. Eh, Tenemos el ejemplo de una niña que ya llevamos casi 600 milicurios de yodo y bueno, ahí sigue viva después de 6 o 7 años, que fue como digamos una cuestión ética que se hablaba, ¿no? Si una paciente llega con una gran cantidad de metástasis pulmonares y sus nódulos tiroideos, vale la pena hacer la tiroidectomía y llevarla a la yodoterapia con la fibrosis pulmonar que esta produce. Y bueno, pues digamos que esta niña que ya llevamos casi 600 milicurios y lleva casi 7 o 8 años de sobrevida, podría ser, digamos, un ejemplo a seguir, ¿no? En espera de que en algún momento, si sigue en su deterioro o empeore o algo, pues pudiera ser susceptible a un trasplante pulmonar. Básicamente eso, pues como le digo, lo felicito, una muy buena conferencia, y bueno, no sé, era eso. Gracias. El doctor Baiter había levantado la mano para hacer sus comentarios. Creo que ya arregló su micrófono. No le escuchamos, doctor Baiter. No escuchamos.
bueno, parece que no se pudo solucionar lo del micrófono. De todas maneras, muchísimas gracias por asistir a todos. Jesús, muy buena la charla, muy amable. Si no hay más preguntas, pues muy buenas noches para todos. Gracias a todos, buenas noches.